Las funciones del sistema digestivo son transporte de agua y alimentos ingeridos, secreción de líquidos, electrolitos y enzimas digestivas, y digestión y absorción de los productos digeridos. Va a estar formado por la cavidad bucal, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, la orofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso, el recto y el ano. Vamos a empezar hablando por la parte más superior, que sería la cavidad bucal. Ya se divide en un vestíbulo y en la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es esta parte que podemos ver acá, que es el espacio que está entre los labios, las mejillas y los dientes, la parte aquí anterior. Y más posteriormente, esta cavidad es la cavidad bucal propiamente dicha, que está detrás o posterior a los dientes. Se describen varios límites. El límite superior está formado por el paladar duro, que es este que vemos acá, y más posteriormente el paladar blando. Inferior es la lengua y el piso de la boca, y posterior es el istmo de las fauces, que es este orificio que conecta la cavidad bucal con la orofaringe. Aquí vamos a tener a las glándulas salivales mayores, las cuales son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Y también vamos a tener glándulas salivales menores que se encuentran en la submucosa de la cavidad bucal. También vamos a tener amígdalas, que son acumulaciones de nódulos linfáticos que están en el istmo de las fauces, en la orofaringe y en la nasofaringe. Y vamos a tener varios tipos: las amígdalas palatinas, tubáricas, faringias, también llamadas adenoides, y las amígdalas linguales, que son las que podemos ver aquí. En la cavidad bucal vamos a tener dos tipos de mucosa. Vamos a tener por una parte la mucosa masticatoria, la cual se encuentra en las encías y en el paladar duro, como podemos ver en este dibujo. Este es un epitelio plano, un epitelio plano paracornificado. Aquí, este epitelio paracornificado se caracteriza porque las células superficiales no pierden sus núcleos. Recordemos que en la piel, las células más superficiales cornificadas pierden sus núcleos y todas sus organelas, pero en este epitelio paracornificado, las células superficiales van a seguir con sus núcleos. Y por otra parte, vamos a tener la mucosa de revestimiento, que se encuentra en los labios, mejillas, superficie mucosa alveolar, piso de la boca, superficie ventral de la lengua y paladar blando. Aquí este es un epitelio que no tiene estratocornio y tiene tres capas: basal, espinosa y superficial. Y las células son queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel. Aquí podemos ver una imagen del epitelio paracornificado, donde podemos ver que las células más superficiales, que ya están queratinizadas, todavía conservan sus núcleos. En cuanto a la lengua, aquí vamos a tener una mucosa que es especializada y se ubica en la superficie dorsal de la lengua, es decir, en la parte de arriba de la lengua, y está asociada a la sensación del gusto. Entonces, la lengua es un órgano muscular porque está constituida, adentro de ella tiene músculo estriado que interviene en el habla, en la deglución y en el sentido del gusto. Tiene fibras musculares estriadas y también tiene algunas células de tejido adiposo. Su superficie dorsal tiene unas estructuras que se llaman papilas, que son como elevaciones que podemos ver aquí en la mucosa, y dependiendo de su forma, vamos a tener varios tipos. Las papilas filiformes, que son estas que vemos acá, tienen esta forma, así como en forma de cono, son las papilas filiformes. Ellas, un dato importante es que no tienen corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son unas estructuras que vamos a describir ahorita, que nos permiten, son los que dan el sentido del gusto. Entonces, en las papilas filiformes no vamos a tener corpúsculos gustativos, pero en los otros tipos de papilas sí vamos a tener corpúsculos gustativos. Las papilas fungiformes, también vamos a tener las papilas caliciformes, que solamente hay de 8 a 12 en la lengua y que se pueden ver a simple vista. Aquí en la imagen las podemos ver, las papilas caliciformes, y también las papilas foliadas. Entonces, las filiformes tienen esta forma así como de cono. Las fungiformes, como su nombre lo indica, tienen una forma más o menos como de un hongo. Aquí tenemos este otro tipo de papilas, y aquí tenemos a las papilas caliciformes, que tienen esta forma, o sea, tienen un surco a su alrededor. En cuanto a los corpúsculos gustativos, estas son estructuras que tienen forma ovalada y que se extienden a través de todo el espesor del epitelio de la lengua. Aquí vamos a tener un poro gustativo, que es un orificio que está en la superficie apical. Y en cuanto a las células que se encuentran en este corpúsculo gustativo, vamos a tener células neuroepiteliales o sensoriales, que ellas tienen microvellosidades y en su base hacen sinapsis con neuronas sensitivas de los nervios facial, glosofaringio y vago.
A través de estas neuronas es que se da el sentido del gusto. También intercaladas con estas células, vamos a tener células de sostén y también vamos a tener células basales. Un dato que es importante es que en toda la lengua hay sensibilidad para todos los sabores, pero algunas regiones responden más a ciertos sabores que otras. Entonces vemos aquí un corte histológico donde podemos ver a las células de sostén, las células sensoriales, el poro gustativo, las células basales y vemos que por debajo transcurre un nervio que se conecta con estas células. En cuanto a los dientes, ellos se encuentran en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula. Están formados por tres tejidos especializados: el esmalte, la dentina y el cemento. Entonces, el esmalte es la parte que está aquí, en la parte más externa, más superior, ese es el esmalte. La parte que está dentro, que constituye la mayor parte del diente, es la dentina, y por debajo tenemos lo que sería el cemento. Entonces, el esmalte es una capa delgada, dura y translúcida de tejido mineralizado acelular que cubre la corona del diente y es el tejido más duro del cuerpo, es más duro que el hueso. La dentina es el tejido dental más abundante, está debajo del esmalte y del cemento. Y el cemento es un tejido calcificado que cubre la dentina en la raíz de los dientes. La pulpa dental es tejido conjuntivo laxo que tiene vasos sanguíneos y nervios. Entonces, lo que está aquí en dentro del diente es la pulpa, que es tejido conjuntivo laxo con estos vasos y nervios. Y el periodonto es tejido conjuntivo fibroso que une el diente al hueso contiguo. Entonces aquí podemos ver las demás partes del diente. Se describe una corona, que es la parte que da hacia el exterior, y una raíz, que es la que se encuentra aquí alojada en los alvéolos, en los procesos alveolares. En cuanto a las glándulas salivales, a ellas se le describen varias partes. El adenómero es la porción secretoria, también llamada acino. Entonces, dependiendo de qué células tenemos ahí, ahí puede haber células serosas o células mucosas, dependiendo de cómo sea su secreción. Si la mayoría son serosas, entonces son acinos serosos. Si la mayoría son células mucosas, son acinos mucosos. Y si tienen tanto células serosas como células mucosas, entonces son acinos mixtos. Entonces el adenómero es la parte secretora. Y esa parte secretora, que es esta que vemos acá, el acino, ahí están las células secretoras, ellas van a drenar su secreción hacia unos conductos, que son los conductos excretores, que se subdividen en varias partes: el conducto intercalar, conducto estriado y el conducto excretor, como podemos ver acá. Primero tenemos al acino, que produce la secreción y drena primero al intercalar, luego al estriado y luego al conducto excretor. Y la cialona es la unidad básica de secreción de las glándulas salivales y está constituida por el adenómero y por el conducto excretor. Entonces aquí podemos ver una, una comparación de las células que componen principalmente a las glándulas salivales mayores. Aquí de color rojo en este dibujo te marcan a lo que serían las células serosas y de color amarillo te marcan las células mucosas. Entonces aquí podemos ver que la glándula parótida está constituida únicamente por células serosas, es decir, es una glándula serosa. Aquí en la glándula submandibular vemos que hay células mucosas y también hay células serosas, pero la gran mayoría de las células son serosas y muy pocas son mucosas. Y en la sublingual es lo contrario. La mayoría de las células son mucosas y tenemos algunas células serosas. Entonces, en cuanto a la glándula parótida, es una glándula serosa y ella la podemos ver aquí en esta región y va a drenar hacia un conducto, que es el conducto parotidio. Y ese conducto parotidio va a dirigirse hacia la cavidad bucal y va a desembocar frente al segundo molar superior. Esta glándula, además de tener las células serosas y mucosas, también puede tener tejido adiposo. Y un dato anatómico es que el nervio facial atraviesa a esta glándula. Aquí podemos ver una imagen, un corte histológico donde vemos que todas las células son células serosas que se ven basófilas, es decir, se ven morado oscuro. Y eso es una característica que nos permite diferenciarla en el microscopio de los otros tipos de glándulas. O sea, aquí también podemos ver adipocitos y también conducto excretor. En cuanto a la glándula submandibular, ella está compuesta principalmente por acinos serosos, pero bueno, aquí podemos ver las células serosas y también podemos ver, o sea, las células serosas se ven moradas, basófilas, y las células mucosas se ven más claritas. Podemos ver que hay pocas células mucosas y muchas células serosas. Y aquí están los conductos, que están constituidos por un epitelio cúbico simple. Y por último, la glándula sublingual está constituida principalmente por acinos mucosos, que lo podemos ver aquí, que se ven de color más clarito,
Y bueno, también los conductos excretores van a estar constituidos por un epitelio cúbico simple.